Buenos días con todos los asistentes. ¿Se ve mi pantalla? Y Mari, la vemos bien. Entonces, el día de hoy voy a hablar sobre lo que es la fisiología e inmunología del exterior del ojo, la película lagrimal y la córnea. Para empezar la exposición, voy a hablar un poco de cada área. Entonces, para iniciar, vamos a hablar del párpado. El párpado es toda una sección que va a proteger el ojo, en donde la fisura palpebral es la superficie ocular expuesta entre los párpados superior e inferior. Vamos a recordar que en el adulto aproximadamente tiene una hendidura horizontal de entre 27 y 30 milímetros y la hendidura vertical entre 8 y 11 milímetros. Es importante recordar en el párpado que va a contener en los márgenes glándulas, como la glándula de Meibomian, que se encuentra en la unión mucocutánea del margen del párpado, la glándula de Zeiss, que son glándulas sebáceas modificadas asociadas con las raíces de las pestañas, las cuales van a ser importantes porque van a secretar lípidos que se van a incorporar a la película lagrimal. Y las glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas apocrinas en la piel, que se van a encontrar acá, ¿no? Las glándulas de Meibomian, que van a estar en todo el borde del margen palpebral, y las glándulas de Zeiss, que van a estar acompañadas de las raíces de los cilios o pestañas. En cuanto a las glándulas, la glándula de Meibomian, básicamente su función va a ser secreción de lípidos y va a retardar la evaporación de las lágrimas. En la glándula de Zeiss podemos ver de que la función va a ser igual a secreción de lípidos y la lubricación de los cilios. Y las glándulas de Moll son glándulas sudoríparas modificadas que van a también ayudar a la lubricación de los cilios. En cuanto a las funciones del párpado, es importante señalar que, bueno, tiene muchas funciones. Dentro de las más importantes tenemos la protección del ojo, ya que se va a encargar del cierre palpebral a través del parpadeo espontáneo, voluntario y reflejo. El parpadeo espontáneo, por ejemplo, se va a producir cada 3 a 8 segundos y va a durar un promedio de 0.3 a 0.4 segundos. Es importante la distribución de las lágrimas, ya que el parpadeo va a estimular también la bomba lagrimal para liberar las lágrimas propiamente dichas. Es importante por su limpieza mecánica en la superficie ocular, ya que al parpadear va a permitir que las lágrimas se extiendan enjuagando a cualquier material extraño que se pueda haber puesto sobre la superficie ocular, ¿no? Y es importante por la producción parcial de la película lagrimal, ya que las secreciones glandulares son parte de la película lagrimal. La unidad funcional lagrimal es un aparato altamente complejo que va a comprender básicamente las glándulas lagrimales, la superficie ocular y los párpados, ¿no? Junto con los nervios sensoriales y motores van a permitir que todo este compuesto se conecte. Entonces va a ser responsable de la regulación, la producción y la salud de la película lagrimal, por lo que sus funciones van a permitir que se preserve la integridad de la película lagrimal. Esto al llevar a cabo las funciones de lubricación, la función de nutrición y las funciones antimicrobianas, va a permitir preservar también la salud de la superficie ocular, ya que va a mantener la transparencia corneal y una buena población de las células madres, y va a preservar también la calidad de la imagen que se va a proyectar en la retina. Entonces, la unidad funcional lagrimal va a tener componentes aferentes y componentes eferentes. Los componentes aferentes vienen desde la superficie ocular, que junto con los nociceptores del trigémino van a hacer sinapsis en el tronco encefálico con los nervios autónomos y nervios motores, los cuales van a formar el componente eferente de toda la unidad funcional lagrimal. Entonces, es importante recordar que todo este complejo va a permitir que al realizar el parpadeo, ¿no? Las glándulas de Meibomian también, que son las glándulas que, parte de las glándulas que van a secretar lípidos en la película lagrimal, todo esto funcione, ¿no? Durante el parpadeo, las glándulas de Meibomian van a secretar lípidos, y esto también va a permitir que las lágrimas se repongan desde el menisco lagrimal inferior y se van a extender a través de la córnea. El excedente de las lágrimas va a terminar en lo que es la punta lagrimal.
En cuanto a la conjuntiva, recordar que esto es una membrana mucosa de células caliciformes, que va a tener muchas células caliciformes y una sustancia propia, eh, que va a estar formada por tejido conectivo laxo. La conjuntiva va a ser vascularizada y va a contener vasos linfáticos, células plasmáticas, macrófagos y mastocitos. Es importante recordar la conjuntiva que las células caliciformes son glándulas mucosas unicelulares, de las cuales estas van a componer hasta en un 10% las células basales del epitelio conjuntival y mayormente se van a encontrar en la conjuntiva tarsal, en la conjuntiva vulvar inferonasal y en la plica semilunar, a diferencia de que no vamos a encontrar células caliciformes en la región linfal. Otro punto importante a recordar es que el tejido linfoide asociado a la conjuntiva, más conocido como CALT, va a consistir de linfocitos T y B y otros tipos de leucocitos, los cuales van a permitir que se interactúen con las células epiteliales a través de reguladores como el factor de crecimiento, las citocinas y los neuropéptidos, que van a permitir que se procesen los antígenos en esta zona. Entonces, esta célula, este tejido linfoide, el CALT, vamos a encontrarlo mayormente en los fórnices de la conjuntiva. En cuanto a la película lagrimal, hay que recordar que la lágrima humana se va a distribuir tanto entre el menisco lagrimal, la película lagrimal que cubre la conjuntiva vulvar expuesta, la córnea y el saco conjuntival. Y es importante recordar que también el menisco lagrimal que vemos acá es normal cuando desciende 1 milímetro por encima del margen del párpado inferior. Antes se decía que la película lagrimal estaba compuesta como un emparedado, por 3 capas. Sin embargo, actualmente solamente se van a definir 2 zonas, ¿no? La capa de lípidos, que va a ser un gel uniforme que se va a posicionar sobre, la capa de lípidos que se va a superponer a un gel uniforme, que es la capa mucoacosa. Esta capa mucoacosa va a estar formada por 2 compuestos en general, que es el moco soluble, que va a ser secretado por las glándulas, eh, eh, por las glándulas, eh, perdón, bueno, la capa mucosa que va a tener moco soluble y la otra parte que va a ser mezclado con fluidos y proteínas que va a ser secretado por las glándulas lagrimales. Según exámenes de OCT, podemos ver que la película lagrimal va a tener un grosor de 3.4 micras y el volumen de las lágrimas en un ojo sin anestesia, el volumen va a ser de 7.4 microlitros y el volumen de lágrimas en un ojo con anestesia va a ser de 2.6 microlitros. Dentro de toda la película lagrimal tenemos que recordar que también está la zona del glicocálix, que va a posicionarse sobre las microvellosidades apicales de las células de la superficie del epitelio ocular. Las funciones de la película lagrimal va a ser que proporciona lubricación para la córnea y la conjuntiva, ya que va a ser responsable de mantener una superficie óptica lisa entre el parpadeo, va a facilitar el intercambio de solutos, incluidos el oxígeno, ya que va a permitir una difusión del oxígeno y de otros nutrientes, va a contribuir contra la defensa antimicrobiana, ya que va a producir agentes antimicrobianos como la lisozima, lactoferrina, defensinas y la inmunoglobulina A, así como también va a permitir que se eliminen los escombros, ya que las lágrimas diluyen las toxinas y los alérgenos. Es importante también recordar que otra de las funciones es que la interfase del aire y la película lagrimal van a constituir un elemento refractivo importante debido a la diferencia de refracción del aire y la película lagrimal, ¿no? En este caso, nosotros podemos decir que las aberraciones de la película lagrimal pueden ser el resultado de enfermedades como ojo seco o blefaritis, ya que pueden afectar la integridad de la superficie ocular y también la visión del paciente. En cuanto a la capa lipídica, va a tener un espesor de 43 nanómetros aproximadamente. Esta capa lipídica va a contener lípidos polares y no polares complejos y en multicapas, en donde vamos a poder identificar que estos lípidos complejos van a ser los fosfolípidos, los cuales pueden ser polares, ¿no? Que se van a interactuar con la capa mucoacosa, que va a ser la capa más interna, como se puede ver acá,
y los lípidos hidrófobos no polares van a ocupar la capa más externa en la interfaz aire-ojo, como la podemos ver aquí en el dibujo. Es importante recordar que la evaporación de la película lagrimal se va a poder evaluar con el tiempo de ruptura lagrimal. Las funciones de la capa lipídica van a ser, como se mencionó, retardar la evaporación de la película lagrimal, va a contribuir con las propiedades ópticas por la posición de la interfaz aire-película lagrimal, va a mantener una barrera hidrofóbica que va a evitar el desbordamiento de las lágrimas, ya que va a mantener la tensión superficial, y previene los daños de la piel en el margen del párpado por las lágrimas mismas. La capa mucoacosa, sus funciones van a ser que transmite el oxígeno al epitelio corneal avascular, mantiene una composición electrolítica constante sobre el epitelio de la superficie ocular, va a proporcionar una defensa antibacteriana y antiviral, convierte el epitelio corneal en una capa hidrofóbica a hidrofílica, y va a interactuar con la capa de lípidos lagrimales para reducir la tensión superficial. El componente acuoso de la película lagrimal va a estar compuesto por electrolitos, aguas y proteínas. Este componente acuoso es importante ya que el sodio, el potasio y el cloruro van a regular el flujo osmótico de los fluidos desde la córnea hacia la película lagrimal y de esta manera contribuir a la claridad de la córnea. Es importante recordar que el bicarbonato es quien va a regular el pH de la lágrima y podemos encontrar las concentraciones de sodio en la misma proporción tanto en las lágrimas como en el suero, a diferencia de la concentración de potasio, que va a ser de 5 a 7 veces mayor en el suero que mayor en las lágrimas que en el suero. También vamos a poder encontrar en el componente acuoso inmunoglobulinas. Tenemos a la inmunoglobulina A y a la inmunoglobulina A secretora. La inmunoglobulina A va a estar formada por las células plasmáticas de las glándulas lagrimales y es importante porque va a tener los mecanismos locales de defensa del huésped en el ojo externo, en la superficie externa. Y la inmunoglobulina A secretora va a producirse dentro del acino de la glándula lagrimal y se va a secretar en la luz de las glándulas lagrimales. Las glándulas lagrimales tanto principales y accesorias. Es importante recordar que también vamos a encontrar lisozima, lactoferrina, fosfolipasa 2, defensinas, que van a ser los componentes antimicrobianos de esta zona, y también, por ejemplo, se puede encontrar al interferón, que va a inhibir la replicación y puede que esto vaya a limitar de manera muy extensa o vaya a permitir que actuar contra las queratitis herpéticas. En el componente mucinoso tenemos a las mucinas, ¿no? Propiamente dichas, que son glicoproteínas, las cuales van a producir, en el cuerpo se van a producir dos tipos de mucinas básicamente, las mucinas secretadas y las que abarcan la membrana. Entonces las mucinas secretadas son importantes porque van a haber dos tipos de mucinas secretadas, formadoras de gel y mucinas solubles, se van a liberar en el entorno extracelular y principalmente van a ser secretadas por las células caliciformes de la conjuntiva. Las mucinas unidas a membrana son aquellas que van a estar incrustadas en la capa lipídica, van a ser secretadas por las células escamosas estratificadas de los epitelios conjuntivales y corneales. Y es importante recordar que hay una diferencia, ¿no?, entre la producción de la mucina, que es de 2 a 3 microlitros por día, a diferencia de la producción de las lágrimas acuosas, que es de 2 a 3 mililitros por día. El glucocálix es una red de polisacáridos que se proyecta desde la capa celular superficial. Básicamente su componente van a ser las mucinas. Podemos ver, como se mencionó hace un momento, ¿no?, que tenemos dos tipos de mucinas, mucina secretada y mucina que va a estar anclada a la membrana. Se van a clasificar según nomenclatura entre mucina 1 y mucina 21. Y dentro de las mucinas secretadas vamos a encontrar dos tipos, ¿no?, las formadoras de gel y las pequeñas solubles. Las formadoras de gel
son moléculas grandes, formadas de 20 a 40 millones de Dalton, y van a ser secretadas por las células caliciformes, a diferencia de las pequeñas solubles que van a ser secretadas por las glándulas lagrimales. Es importante mencionar que la superficie ocular básicamente va a contener a las mucinas que atraviesan la membrana, las cuales usualmente son la mucina tipo 1, 4 y 16, y estas se van a almacenar en pequeñas vesículas secretoras claras en el citoplasma. Como se ve aquí, las mucinas son aminoácidos que van a estar unidos en su cadena lateral a a carbohidratos. Lo importante del glucocálix es que las glucoproteínas de mucinas van a promover tanto la estabilidad de la película lagrimal como la humectabilidad de la superficie corneal. En cuanto a la córnea, es un tejido vascular transparente que va a formarse de 5 capas: el epitelio, la capa de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. Es la principal fuente de astigmatismo del sistema óptico humano y es la principal fuente de nutrición. La nutrición en la córnea se va a dar mediante la difusión de glucosa desde el humor acuoso y la difusión de oxígeno a través de la película lagrimal, la cual se va a obtener desde la vasculatura de los párpados y desde el oxígeno del aire. En cuanto a la glucosa, es un sustrato metabólico primario para las células epiteliales, los queratocitos estromales y las células endoteliales, en donde el epitelio va a recibir glucosa por difusión pasiva a través del estroma y la película lagrimal, y el estroma va a recibir glucosa del humor acuoso mediante cotransportadores a través del endotelio. La glucosa se va a metabolizar por 3 vías metabólicas: la derivación de hexosa monofosfato, el ciclo ácido de tricarboxílico y la glucólisis. Es importante mencionar que en la derivación de hexosa monofosfato va a descomponer entre el 35 y 65% de la glucosa en el epitelio y el endotelio, pero los queratocitos del estroma van a metabolizar muy poca glucosa, ya que van a carecer del fosfogluconato deshidrogenasa, que es una enzima importante para esta vía, ¿no? Y en cuanto a la glucólisis, el producto final va a ser el ácido pirúvico, el cual va a producir dióxido de carbono mediante el ciclo del ácido tricarboxílico en condiciones aeróbicas y va a producir ácido láctico en condiciones anaeróbicas. Es importante tener en cuenta que el aumento de ácido láctico en condiciones de privación de oxígeno se puede producir, por ejemplo, en lentes de contacto que están ajustados, donde hay una baja permeabilidad para el oxígeno. También se puede ver que cuando hay un aumento por acumulación del ácido láctico, se puede producir un edema por aumento de los solutos osmóticos, o también una acidosis estromal, la cual puede producir una alteración en la morfología y funcionabilidad del endotelio. El epitelio de la córnea va a constituir del 5 al 10% del grosor corneal total. Es importante porque las proteínas de la membrana plasmática, junto con los lípidos de las células epiteliales corneales, van a estar fuertemente glicosilados y van a permitir una importante adhesión entre célula y célula, así como también una adhesión de las células basales del epitelio corneal a la membrana basal subyacente. Los residuos de azúcar de las glucoproteínas de la membrana plasmática y los glicolípidos de las células epiteliales corneales van a tener mecanismos de curación de heridas, los cuales se van a producir mediando la migración de la lámina epitelial sobre la superficie de la herida después de la lesión. En cuanto a la zona epitelial, a la capa epitelial, es importante recordar la migración celular o la renovación celular, la cual va a permitir que haya una proliferación celular, la cual va a reemplazar a las células que se han perdido, ya sea por diferenciación terminal o descamación. Entonces, las células basales que van a estar en el limbo consisten de células madres de ciclo lento y células amplificadoras transitorias que van a ser afectadas por los factores de crecimiento, las citocinas y la matriz extracelular. Entonces, como podemos ver en la imagen, el proceso de descamación de las células epiteliales se va a producir cuando
las células madre o las células lumbares van a migrar desde la periferia hacia el centro de la córnea, formando células basales o células amplificadoras transitorias. Y estas van a proliferar hacia la superficie, van a migrar hacia la superficie donde se va a producir el proceso de descamación. La capa de Bowman se va a encontrar inmediatamente debajo de la lámina basal epitelial. Está compuesta básicamente por los tipos de colágeno 1 y 5, que van a ser empaquetadas al azar. Estas piezas van a estar enredadas en una matriz que va a estar conformada por proteoglicanos y glicoproteínas. Esta capa es importante porque es celular y no se regenera cuando está dañada, ¿no? Es lo más importante. Y debido a la acelularidad que tiene y a la distribución de su empaquetamiento, van a evitar que haya una exposición de los queratocitos estromales a factores de crecimiento que se van a secretar en las células epiteliales. Entonces, por ejemplo, tenemos, si realizamos una cirugía con láser excimer, ya sea un PKR o un láser, esta cirugía va a eliminar la capa de Bowman más el tejido del estroma corneal anterior. En algunos casos se pueden producir complicaciones de este tipo de operaciones como la neblina corneal, la cual va a producir una ausencia de la capa de Bowman, lo que, bueno, conlleva a la exposición de los queratocitos a los factores de crecimiento secretados por las células epiteliales. El estroma va a constituir el 90% del grosor corneal total, y las células del estroma básicamente van a ser los queratocitos, los cuales van a constituir de 10 al 40% del volumen corneal. El estroma va a estar formado por aproximadamente 200 láminas y compuestas por fibrillas de colágeno que van a estar enredadas en una matriz formado de proteoglicanos, proteínas y glicoproteínas. Entonces, los proteoglicanos es importante recordar que son proteínas glicosiladas, ¿no? El diámetro aproximado de las fibrillas de colágeno van a ser un promedio de 30 nanómetros, y la orientación de las láminas va a depender de su ubicación. Como vemos en la imagen, un tercio anterior del estroma, la distribución va a ser de tipo oblicua, mientras que los 2 tercios posteriores va a ser una distribución perpendicular, ¿no? Y el diámetro estrecho y uniforme que existe de las fibrillas de colágeno más la disposición regular que hay, va a ser la característica necesaria para la transparencia del estroma. Es importante recordar también que en la región posterior el estroma va a ser menos compacto, lo cual, por ejemplo, va a facilitar la colocación más profunda de anillos intraestromales en casos, por ejemplo, del queratocono. El colágeno tipo 1 va a ser el principal componente del estroma. El 70% del peso seco del estroma lo va a conformar el colágeno tipo 1, pero también tenemos colágeno tipo 3 que solamente se ha encontrado que ha sido asociado a cicatrices de heridas estromales. Los proteoglicanos son los segundos componentes importantes en esta área, van a constituir el 10% del peso seco de la córnea y van a conferirle propiedades hidrofílicas al estroma. Es importante recordar que los proteoglicanos van a tener una cadena de glucosaminoglucanos, los cuales van a estar unidos al núcleo de esta proteína. Y los glucosaminoglucanos que se van a encontrar en el estroma son el sulfato de queratán, el sulfato de cohidritina y el sulfato de dermatán, en un 65% de sulfato de queratán. Y estos glicosaminoglicanos van a tener la capacidad de absorber y retener agua a grandes cantidades. Entonces, es importante que haya una interacción específica entre los proteoglicanos y las fibrillas de colágeno, los cuales van a permitir una regulación en la separación entre las fibrillas de colágeno del estroma. Sin embargo, cuando esto se ve alterado, la capacidad de transparencia o de permanecer transparente de la córnea se va a ver afectada. En el estroma también vamos a encontrar a las metaloproteinasas, las cuales van a ser responsables de la degradación de los componentes de la matriz celular. Esta matriz celular va a estar formada por proteoglicanos y otros tipos de colágeno. Se ha encontrado en una córnea sana solo la por encima de la metaloproteinasa tipo 2, sin embargo, en lesiones corneales se ha encontrado otro tipo de metaloproteinasas como la tipo 1, tipo 3, tipo 9. Es importante
o es clave para la protección del ojo, de la córnea, perdón, los inhibidores de la proteinasa, ya que van a restringir el daño durante la inflamación, la ulceración y la cicatrización de las heridas. En cuanto a la membrana de Descemet, se le denomina como la membrana basal del endotelio corneal, tiene un grosor de 10 a 12 micras, está formada básicamente por el colágeno tipo 4, pero también se van a encontrar colágeno tipo 8, laminina, fibronectina en menor cantidad. Esta membrana se va a adherir firmemente a la superficie posterior del estroma corneal y va a reflejar cualquier cambio que se vaya a producir en el estroma. ¿Por qué es importante o cómo podemos relacionarlo con alguna alteración del ojo? Ya que, por ejemplo, si tenemos una ruptura por un estrés físico en esta membrana, va a producir una penetración del humor acuoso al estroma corneal, por ende produciendo un edema en el estroma corneal. También se va a asociar una alteración de la membrana de Descemet, se va a asociar, por ejemplo, a la distrofia de Fuchs, en la cual va a haber un depósito de colágeno estriado atípico. Y alguna literatura refiere de que las 15 micras más posteriores del estroma, que van a pertenecer en sí a la membrana de Descemet, pueden representar una capa celular resistente y distinta, denominada capa DUA. El endotelio es una monocapa de células hexagonales con un diámetro de 20 micras, en donde es importante recordar que la tasa de pérdida fisiológica con un envejecimiento normal es de 0.6% por año. Recordar que el endotelio no se va a replicar, sino que las células adyacentes van a aumentar de tamaño para adaptarse a la pérdida de estas células endoteliales. Entonces tenemos en la imagen, por ejemplo, una córnea de un bebé de 18 años donde podemos ver gran cantidad de células endoteliales y una córnea de un hombre sano de 74 años donde ya la cantidad ha disminuido, pero estas han incrementado su tamaño para adaptarse a la pérdida, ¿no? El endotelio va a funcionar como una barrera de permeabilidad entre el humor acuoso y el estroma corneal y va a mantener también la bomba corneal, la bomba para mantener la córnea en un estado hidratado al generar una presión hidrostática negativa. Entonces es importante recordar que las células endoteliales van a contener sistema de transportes de iones que van a contrarrestar la inhibición de agua en el estroma. Entonces, por ejemplo, tenemos una gradiente osmótica de sodio de 143 miliequivalentes en el humor acuoso y una gradiente osmótica de sodio de 134 miliequivalentes en el estroma. Esto va a permitir que haya un desplazamiento del flujo del sodio, de humor acuoso hacia el estroma por la gradiente osmótica que se va a presentar. El endotelio también va a utilizar la bomba de sodio, potasio TPasa dependiente de la temperatura para mantener una buena hidratación del estroma en un 78%, lo cual va a permitir una claridad corneal. Si hubiera pérdida o daño de las células endoteliales corneales, esto va a resultar como una mayor inhibición de agua en el estroma corneal. Y en cuanto al limbo, es una zona de transición entre la córnea y la esclera, la cual es importante porque va a albergar células madre epiteliales, las cuales van a permitir una homeostasis normal y la reparación de heridas del epitelio corneal. El limbo posterior va a mantener, como función va a tener el mantenimiento de las células madre, y el limbo anterior va a impulsar la región del epitelio corneal. Cuando se produce un daño a nivel de las células madre, esto va a perjudicar la regeneración a largo plazo de las células epiteliales, y cuando hay un daño en el limbo, va a llevar que se pierda la barrera que impide la invasión entre la conjuntiva y la neovascularización de la superficie ocular. En cuanto a la inmunorregulación de la superficie, son muchos mecanismos los cuales se van a producir. Esto se va a realizar mediante la regulación de la respuesta inmune ocular, ya sea innata o adaptativa. Y por ejemplo, tenemos que la película lagrimal normal va a contener componentes de la cascada de complemento, va a contener proteínas, factores de crecimiento y citocinas, como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, los cuales se van a regular en enfermedades inflamatorias corneales, por ejemplo, en casos de rechazo del injerto corneal o enfermedad del ojo seco.
En el caso de una córnea normal no inflamada, tenemos que esta córnea va a estar dotada de células presentadoras de antígeno dendríticas, las cuales son las células de Langerhans. Se van a encontrar mayormente en el periferio corneal y en el limbo, y estas células de Langerhans van a expresar al antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y moléculas coestimuladoras, las cuales van a ser capaces de estimular a las células T. Entonces acá vemos una imagen donde, bueno, se pueden apreciar las células de la Langerhans con sus complejos de inmunohistocompatibilidad tipo 2. Los procesos implicados en inmunorregulación dentro del tejido van a incluir, por ejemplo, ¿no?, que las células T reguladoras, por ejemplo, las células CD4, CD8, las natural killer, y también los linfocitos intraepiteliales amortigüen o inhiban la respuesta inflamatoria o respuesta autoinmune en la superficie ocular. También vamos a tener, por ejemplo, que el factor de crecimiento transformante de citocinas antiinflamatorio, ¿no?, presente en la superficie ocular, va a producir efectos supresores de la maduración de las células dendríticas que están en la córnea. También tenemos que la actividad de citocina proinflamatoria de la respuesta 1, interleuquina 1, va a ser modulada por el antagonista receptor de interleuquina 1, que se va a expresar y se va a secretar por las células epiteliales corneales conjuntivales, y también refieren que el péptido intestinal vasoactivo parece ser un complejo protector, ya que va a aumentar la producción del factor de crecimiento transformante de citocinas antiinflamatorios, así como la interleuquina 10, y va a inhibir la expresión de citocinas, quimicinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, interferón y quimiosinas, ¿no? Además que en el epitelio corneal se va a expresar al receptor 1 del factor de crecimiento endotelial para secuestrar al mismo factor de crecimiento endotelial vascular, lo cual va a reducir la neovascularización. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien, Mariel. Ha Felicitaciones, sido Mari. una síntesis muy interesante. Y de todas maneras, yo haría varias preguntas que están quedando sueltas y que tienen relación con la fisiopatología de algunas enfermedades que vemos cotidianamente en realidad, que creo que ameritaría tratar de explicarlas a través de este tema, ¿no? El tema de la fisiología e inmunología. Ayer hablábamos de la formación del globo ocular y una pregunta que quedó en el aire, no la hice porque sabía que íbamos a tratar este tema hoy día. La hago ahora, veo que está también Cintia entre los participantes y en realidad haría la pregunta a todos. Creo que con alguno de los residentes esto ya lo he hablado antes. Eh, ¿Cuál es la explicación de que el componente inmunológico del ojo eh, no reconozca proteínas del cristalino como propias? ¿Cómo explicaría esa situación? Nosotros estamos en la clínica cotidianamente habituados a ver que si se quedan restos corticales en la cámara anterior o en la cámara vítrea por efecto de una cirugía complicada, va a desencadenar una reacción inflamatoria importante. Esto tiene una explicación que viene desde la embriología. Le preguntaría a Cintia si eso lo revisó en su presentación cuando preparó el tema. ¿Tienes la respuesta a eso, Cintia? Creo que Cintia no está. ¿Qué está hablando? Está respondiendo. Ah, pero no la he escuchado. ¿Cuál ha sido la respuesta? Cintia habla un poquito más fuerte. Veo que se mueve su Buenos días, micrófono, pero doctor. no le escucho.
No, le estaba comentando que a nivel de la formación de los diversos estructuras del ojo van a tener genes que se van a encargar de mediar la formación, ¿no? En este caso del ¿Correcto? cristalino tenemos un gen que se encarga de modular la formación de la placa cristaliniana, que es, si no recuerdo mal, el PAX6, ¿no? Que se encarga, aparte de modular la formación de la estructura esta de la placa del cristalino, también de otras estructuras dentro del ojo. Sí, pero Entonces, cuando hay una... el saber que, a ver, eh, Cintia, perdóname, el un- saber qué gen es, ¿Aló? n- no, te estaba preguntando, estaba haciendo una repregunta, ¿no? El saber qué gen es no nos explica realmente, por qué ¿Aló? el cristalino reacciona tan mal cuando expone sus proteínas en el ojo. Hay una explicación más sencilla que conocer el gen. Nadie va a conocer el gen, nadie lo va a poder ver tampoco. Eso lo vamos a conocer de manera teórica. Hay una explicación más fácil de comprender por la cual uno entiende por qué el cristalino no ha sido reconocido por el sistema inmunológico de la persona y se explica desde el punto de vista embriológico. Lo del gen es correcto, ¿ah? Pero te digo que no es muy práctico porque no lo podemos medir ni ver. Es un concepto teórico que está ahí, pero no nos ayuda a la comprensión de esto. En el chat hay intervenciones también. ¿Qué les parece la respuesta de Juan Francisco? Está más o menos entrando a la explicación. Aquí hay el tema principal desde el punto de vista inmunológico, embriológico, es que el cristalino en su formación se forma mucho antes que el sistema inmunológico de la persona, embriológicamente hablando. Y por lo tanto, queda, como dice Juan Francisco, queda enclaustrado, ¿no? Una vez formado, queda enclaustrado y no queda expuesto a lo que varias semanas después va a ser la formación del sistema inmunológico. Y por lo tanto, el sistema inmunológico nunca reconoce como propio varias partes del ojo, no solamente el cristalino, por esta formación tan temprana que tiene el ojo con respecto al sistema inmunológico. Entonces, es una de las razones más importantes para comprender por qué en el ojo hay situaciones que ocurren, ¿no? Y que se explican por esta formación tan temprana. Ayer hablábamos que desde las 3 semanas de formación del embrión ya se están dando lugar formación de estructuras en el embrión que van a ser parte del ojo. El cristalino se forma mucho antes que la formación del sistema inmunológico. Por ahí estaría la explicación, ¿no? Ahora, más bien haría ahora una pregunta a Mariel, que sí tiene relación con su tema. Lo ha mencionado, pero de todas maneras me gustaría enfatizar. Ustedes saben que yo soy especialista en retina. En retina ocurre con mucha frecuencia que, por ejemplo, ponerle un lente de contacto a un paciente diabético para hacerle un tratamiento láser siempre va a llevar a que dañemos de alguna manera el epitelio corneal. La pregunta es, ¿esto cómo se explica desde el punto de vista fisiológico para que un paciente diabético, que en realidad fisiológicamente no es normal, es verdad, pero ¿por qué ocurre esa labilidad del epitelio corneal en un paciente diabético? María, ¿tendrías la respuesta a eso? Y perdóname un ratito, esto tiene importancia porque no es inusual, al contrario, es muy frecuente hacerle tratamiento láser a pacientes diabéticos con retinopatía avanzada y pocos son los retinólogos que se ponen a pensar en la córnea cuando le ponen un lente de contacto al paciente, ¿no? Y este paciente se va a su casa y al día siguiente, si es que no le han hecho un control,
ya tiene una epiteliopatía importante, una queratitis importante que lo va a mortificar varios días y eso tenemos que advertírselo. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Mariel? Doctor, puede ser por los mecanismos del metabolismo de la glucosa que, que se van a producir. Y mencionó en algunos casos, de repente, este metabolismo también puede, como la glucólisis, ¿no? Puede generar, al haber un lente de contacto, puede generar una compresión en la cual va a haber un mayor aumento del ácido láctico y por ende que se genere la epitelopatía a nivel de la córnea. En parte es cierto, pero la respuesta más inmediata a eso era que cuando hablaste de lo que mantiene unido, lo que mantiene unidas las células epiteliales Las adhesiones. son glucoproteínas, son proteínas que en su constitución tienen glucosa y cuando hay hiperglicemia, estas uniones se pierden y hacen que el epitelio sea más fácil de desepitelizar, si suena redundante, discúlpenme, pero es la cuestión, ¿no? Cuando uno sufre un desbalance metabólico en general de cualquier tipo, porque esto también va a ocurrir en las enfermedades del tejido conectivo, en artritis reumatoidea, en enfermedades del colágeno en general, va a ocurrir lo mismo, ¿no? Aparte de otros componentes que tienen que ver con la producción lagrimal, el componente colágeno, el componente de unión entre las células y el estroma y entre las células entre sí, se va a ver afectado por la alteración metabólica y una de las más importantes es la diabetes, ¿no? Entonces, en un paciente diabético, mm, aprovechando que le tienen que hacer un fondo de ojo, sobre todo si es un paciente al que van a ponerle láser, una recomendación importante teniendo que ver con esta presentación de Mariel, es que le pongan un lente de contacto diagnóstico, un lente Goldman común y corriente para hacerle el fondo de ojo, aparte que van a ver mucho mejor el fondo de ojo que con otros dispositivos. Y en ese momento se van a poder dar cuenta si la córnea es lábil o no, porque con solamente ponerle lente de contacto de Goldman, hacerle el examen, sacarle lente y volver a examinar la córnea, se van a poder dar cuenta si se dañó mucho. Y si esto ocurrió, pues hay que preparar a ese paciente para hacerle el tratamiento con láser con una córnea en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, hay que acordarse de esta clase para entonces, ¿no? Y otra pregunta que, créanme que yo no tengo la respuesta, ojalá que haya algún especialista de segmento anterior en el grupo, pero ¿qué es lo que mantiene unidas las células endoteliales a la siguiente capa que vendría a ser el, eh, la membrana de Descemet? ¿Tú tienes la respuesta a eso, Mariel? Porque has hablado como dos capas independientes, pero no son muy independientes. Por darles un ejemplo, cuando uno comete una mala maniobra durante una cirugía de catarata, se veía más cuando se hacían extracapsulares sobre todo, uno lo que se llevaba durante la mala maniobra no era el endotelio solito, sino la membrana de Descemet y obviamente la membrana de Descemet se iba con endotelio y todo. No se separaban dos capas, una de endotelio y una de Descemet, sino las arrugas que uno ve en una córnea post tratamiento se ven las arrugas de Descemet y de endotelio, no son arrugas solamente de endotelio. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la relación que hay anatómica y fisiológica entre el endotelio y la membrana de Descemet? ¿Ya Mm, sabes? las fibras de colágeno, doctor, es lo que ahorita recuerdo, son las que están unidas y eso va a permitir que haya esa gran unión Claro. básica. Yo lo que tenía entendido, y por eso ojalá que hubiera un especialista en córnea, si no, traten de averiguarlo, porque yo no soy especialista en córnea, pero yo lo que tengo entendido es que una disección del endotelio no es cosa fácil si la de Semet se ha desprendido, porque tratar de separar
el endotelio de la DSMET es muy difícil, ¿no? Generalmente cuando uno hace una cirugía en la que va a hacer por ejemplo, un DSEC y donde lo que necesitan es trasplantar endotelio, esto no es fácil de hacer y por eso la dificultad quirúrgica, si es que en la córnea donante la DSMET no está intacta. Entonces, la pregunta es eso, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene unido y cuán fácil se puede separar el endotelio de la membrana de DSMET? Es un tema que tiene que ver con la fisiología, porque se está actuando sobre córneas supuestamente normales en las que estamos separando dos tejidos diferentes, ¿no? La pregunta es, ¿estamos separando realmente endotelio de DSMET o la DSMET se viene con el endotelio? ¿O qué pasa cuando se desprende la DSMET con respecto al endotelio? Se desprende también, es obvio, pero ¿qué pasa con el funcionamiento del endotelio si se separa de la DSMET? Ese es un tema que tienen que revisar porque para quienes vayan a ser especialistas en segmento anterior lo deben de conocer. No sé si hay algún comentario de alguien que sepa algo más sobre este punto, pero es algo importante, interesante a conocer. ¿Hay en este momento? No hay, ¿no? No, Más doctor. preguntas. Ya. No. Wilito, Sí, Wilito, buenos Blanquita. días. ¿Cómo ¿Cómo estás? está, Buenos Wilito? días. Lindo, recién me he unido, mil disculpas. Lo mencionaron en la capa DUA, en la pre-DSM. Sí, sí, sí. Ya han hablado de la duda también. Ah, perfecto. Y la importancia, ¿no? Ujú. Que actualmente se le está dando, ¿no? Sí. Que está muy Ujú. ligada a la importancia de la DSM también, ¿no? Claro, claro. Así es. Sí. Sí. Ah, qué bien, Wilito. Ya, y bueno, la otra pregunta que te iba a hacer, Mariel, y que, bueno, en realidad en parte la respondimos, pero sería bueno enfatizarlo porque nuestro servicio se caracterizó por mucho tiempo por manejar casi como centro de referencia problemas de ojo seco ligados a enfermedades del colágeno, ¿no? Y esto se ha mantenido en el momento actual cuando hay un problema de ojo seco y enfermedad de colágeno, por la cantidad de pacientes de enfermedad de colágeno que vemos en el hospital, este tema lo debemos tener muy bien conocido, muy bien estudiado y saber cómo examinar a los pacientes que tienen enfermedades de colágeno. La pregunta entonces sería, ¿cuál es la relación entre una artritis reumatoidea y lo que pasa en el ojo de un paciente? ¿Cuál sería la razón por la cual un paciente con artritis reumatoidea, tomándola de ejemplo como enfermedad de colágeno, afecta tanto el segmento anterior de un ojo? ¿Tienes la respuesta para eso, Mariel? Bueno, como se mencionó, doctor, dentro de la superficie, dentro de la superficie ocular se van a generar muchos componentes, ¿no? Por ejemplo, las citocinas, y que van a producir interleuquines, factores de necrosis tumoral, y estos van a, a producir procesos inflamatorios propios, en algunos casos autoinmunes, como la artritis reumatoidea, en la cual se van a generar propios en la relación de antígeno-anticuerpo en estas enfermedades. Claro, entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál es el antígeno o con qué está relacionado el antígeno que actúa en la autoinmunidad de un paciente con artritis reumatoidea? ¿Cuál es la molécula que genera el problema? Porque ahí estás hablando de la respuesta inmunológica o inflamatoria, pero ¿qué inicia el cuadro clínico de un paciente con artritis reumatoidea y síndrome de ojo seco, por ejemplo? Lo has dicho durante toda tu charla. En la córnea tenemos el mismo colágeno que hay en el resto del cuerpo. Y es el colágeno que forma parte de la córnea y ahora se ha podido precisar muy bien qué moléculas específicas de colágeno son las que participan en esta reacción inmunológica y que son las mismas, el mismo colágeno que tenemos en las articulaciones afectadas de los pacientes con artritis reumatoidea, por ejemplo. Entonces, aquí la respuesta a esto tiene también un origen inmunológico.
el tejido colágeno que forma parte del ojo es el mismo tejido colágeno que va a formar parte de todas las estructuras en el organismo que requieren de colágeno para su formación. Y por lo tanto, no están ajenas a las enfermedades que afecten esas moléculas de colágeno que hay en las rodillas, en los codos, en el resto del cuerpo, porque son el mismo colágeno bueno, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, pero en la córnea tenemos varios tipos de colágeno, tú lo has dicho en la presentación, y estos se pueden afectar por separado en realidad, ¿no? Cada tipo de colágeno es una proteína diferente que puede constituir un antígeno para estas reacciones de autoinmunidad que generan algunas enfermedades, ¿no? Por eso es que esto no es solamente para la artritis reumatoidea, ocurre en general en todas las enfermedades del colágeno. Y aquí el mensaje es que cuando uno ve a un paciente con una enfermedad de colágeno ya diagnosticada, lo primero que tiene que hacer es mirar bien cómo está la córnea, cómo está la esclera de ese paciente, porque es por ahí donde se va a manifestar esta enfermedad, ¿no? Entonces, otra vez, volviendo a la fisiología, en la fisiología comienzan a estar las explicaciones de lo que vemos después en las enfermedades, ¿no? Había una pregunta en el chat. ¿La tienes, Fiorella? Sí, doctor. Justo del doctor Freddy del Carpio, Ujú. que nos consulta, en el caso de diabetes, ¿qué alteraciones fisiológicas habría a nivel de lágrima o epitelio corneal? Gracias. Bueno, yo puedo responder a eso porque he revisado el tema que, como les digo, en algún momento en foros de retinólogos hemos conversado sobre este tema, la experiencia o lo que se observa con mucha frecuencia es cuando hacemos tratamientos poniendo lentes de contacto al paciente y no solamente láser en vitrectomía también, por eso los sistemas de visión para vitrectomía que ya no tienen contacto han proliferado mucho porque sabíamos que con el contacto la córnea siempre se dañaba. El tema tiene que ver con que la hiperglicemia, que se manifiesta inclusive en las lágrimas del paciente cuando si uno pudiera dosar con frecuencia glucosa en lágrimas, podría encontrarse también con que tenemos un exceso de glucosa en la película lagrimal. El exceso de glucosa en la película lagrimal daña las uniones que hay entre células epiteliales. Como les decía hace un ratito, Mariel en su exposición lo dijo, la glucosa interviene en la formación de estas uniones importantes que hay entre células y cuando hay un déficit metabólico, generalmente ese déficit está ligado a exceso de glucosa y a la aparición de moléculas que ya no funcionan como la glucosa, eso es lo que va dañando la interacción entre células y la interacción entre las células epiteliales del asociadas al estroma y se producen las dos cosas, ¿no? Se produce tanto pérdida de células epiteliales superficiales como daño de las células epiteliales profundas que están en contacto con ya el estromo, la membrana de Bowman, ¿no? Y eso es lo que da lugar a lo que observamos, ¿no? Uno pone lente de contacto con su sustancia viscoelástica para mantenerlo mejor y cuando termine el procedimiento, si uno hace un lavado de la sustancia viscoelástica, le pone fluoresceína al paciente, va a ver que hay innumerables puntos verdes, reflejo de una queratitis ocasionada por el daño producido por la fricción entre el lente y la córnea, ¿no? Eso en una persona normal no se observa tan eh, exageradamente como se ve en los pacientes diabéticos. Y entre los diabéticos también hay diferencia entre los que están compensados y los que no están compensados. Por eso la importancia también de preparar al paciente diabético que va a ser sometido a una cirugía, ya sea de ambitrio retiniana o de láser, porque estos procedimientos duran varios minutos, ¿no? Estamos hablando de un lente de contacto que va a estar puesto 30, 45 minutos, en caso de operaciones complicadas, 2 horas. Eso no hay córnea que lo tolere entre los diabéticos, ¿no?
Por eso es que estos sistemas de no contacto tienen son tan buenos para manejar este tipo de pacientes, ¿no? Por ahí está la respuesta a esa pregunta. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? Wilito, de Sí, repente, claro, de repente recordar, ¿no? Como de que siempre, por ejemplo, en la alteración, ¿no? De la superficie ocular, o sea, siempre tiene que ver problemas de la homeostasis, ¿no? Que resume a todo lo que se ha hablado, ¿no? Y dentro de uno de los factores es la hiperosmolaridad, ¿no? Eso también es importante para recordar, ¿no? Cómo va a producir, por ejemplo, el caso de la enfermedad de ojo seco, ¿no? Y los factores bien mencionados, ¿no? Sobre factores inflamatorios, inmunológicos, y todo lo que significa, ¿no? Entender esta fisiología para después llevarlo a la fisiopatología de cada entidad, ¿no? Que interviene, por ejemplo, en el caso de estas alteraciones de la superficie ocular. O sea, todo se concadena, ¿no? Sí, sí. Como muy Sí, bien sí, lo ha de mencionado acuerdo, la doctorita Mariel, ¿no? Estoy viendo sus cuadros. de acuerdo, sí. Ahora, me has hecho acordar con esto de la presión osmótica en la córnea, gracias al endotelio, es que se genera una gradiente de, este, de presión negativa que Ujú. aspira agua en la córnea, que es impresionante, ¿no? Porque esto de mantener la córnea transparente requiere de que un mecanismo constante, permanente, esté funcionando, y eso lo hace el endotelio, deshidratando la córnea para que se mantenga transparente. Aquí la observación que uno puede hacer cuando un endotelio se daña es que rápidamente la córnea se vuelve opaca, ¿no? En los síndromes TAG que hemos visto en otros cursos, en otros temas, ese edema corneal que ocurre de limbo a limbo por efecto de la toxicidad de lo que quedó en la cámara anterior, se explica por un daño difuso en el endotelio que apenas se compromete, lo primero que deja de hacer es actuar como bomba y deshidratar la córnea, y entonces la córnea se pone blanca muy rápidamente, ¿no? Y esto también, bueno, sé que a los patólogos les sirve, no tengo el dato preciso, ¿no? Pero a los patólogos les sirve también calcular el tiempo de muerte de una persona, si es que puede ver cuán opaca está la córnea, porque el endotelio, cuando una persona muere, va a dejar de funcionar varios minutos después, ¿ah? No en el instante, por eso es que podemos trasplantar córneas, pero eso tiene un límite, y cuando se llega a ese límite, lo primero que va a ocurrir con esa córnea es que se va a volver opaca. Entonces, hay datos, valores que ya se usan para determinar cuánto tiempo puede tener de fallecido una persona si es que alcanzó la opacidad corneana del fallecimiento, ¿no? Entonces, el tema de la deshidratación de la córnea es un tema que hay que tenerlo siempre presente, porque tiene que ver con muchas enfermedades que podemos ver en la córnea eh, en el futuro, ¿no? Cuando veamos una córnea opaca, en lo primero que debemos pensar es que el endotelio no está funcionando, y por ahí tal vez hay que ir a investigar qué enfermedad es la que ha afectado ese endotelio, ¿no? No siempre es pérdida de células endoteliales, pueden haber componentes tóxicos también que afecten el endotelio, ¿no? Sí, Ujú. muy bien, Eh, no hay más preguntas, doctor, en el chat. ya. Eh, Entonces, bueno, estamos en la hora también. Ujú. Más que todo para recordarles entonces que el día de mañana el tema a tratar es disfunción de glándulas de meibomio y blefaritis a cargo de la doctora Gisela López a las 7 Ya, de la mañana, doctor. ya. Muy Muchas bien, buen gracias, tema también. Ok, Fiorelita. entonces nos Gracias, Fiorelita. estaríamos viendo Doctora mañana. Blanquita. Mañana a las 7. 7 de la mañana, sí. Ok, listo. Nos Doctor. quedamos aquí. Pues Muchísimas bueno, gracias. buenas Hasta luego. noches. Felicitaciones a la doctorita Gracias. Paredes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Cariños para todos. Cuídense. Ok, chao. Chao, Wilito. Chao, Blanquita, cuídate, está bien.